Una imagen famosa y muy icónica que representa la valentía es la de este joven de pie frente a un tanque. ¿La conocen? Aquí adelante está el 5 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmen, en la República Popular de China. Un solo joven se paró firme frente al poder comunista, el desfile de tanques, y los desafió sin miedo a ser aplastado. Y si tú ves el video es impresionante porque el tanque quiere doblar y él se pone frente al tanque. ¿Qué le dio la fuerza a este joven, el valor? ¿De dónde sacó el coraje para hacer eso? La valentía es un atributo impresionante, ¿no es cierto? Especialmente cuando vemos a alguien así que está dispuesto a dar su vida por algo. Impresiona, impacta. Y la gran pregunta que nos hace el pasaje de Daniel hoy es esta: ¿has descubierto tú algo digno para vivir? O mejor dicho, ¿has descubierto tú algo por lo cual valdría la pena morir? ¿Has descubierto tú algo por lo cual vale la pena entregar tu vida? Cuando analizamos nuestra cultura, nos podemos dar cuenta que cada vez hay menos compromiso, hay menos convicción. Nuestra sociedad es cada vez menos comprometida. Nos encontramos fuertemente sin convicciones, sin este deseo y esta firmeza de convicción. Muy pocos creen hoy en verdades absolutas. Esta es la época del relativismo. Morir por una causa o por una idea hoy día es algo demasiado costoso. Nadie está dispuesto a pagar tan alto precio. Quizás hay gente que está más dispuesta a matar por algo que dar su vida sacrificialmente por algo. En estos últimos años hemos visto el resurgir del fanatismo que impulsa a gente a cometer toda clase de atrocidades y actos de terrorismo, ¿no es cierto? Desde las impactantes imágenes que nos sorprendieron en Estados Unidos con esos aviones estrellándose en las Torres Gemelas, hasta toda clase de actos de terrorismo. Ese tipo de convicción existe, pero ¿será posible tener ese mismo nivel de compromiso de manera sacrificial? No por matar a alguien, sino por dar tu vida por una cosa justa, buena, correcta. No estamos diciendo que es bueno el fanatismo, y la Biblia no justifica el fanatismo. Pero lo que estoy diciendo es que a veces parece que la gente está dispuesta a perder su vida por cosas pasajeras, mientras que se rinde en lugar de luchar, incluso hasta la muerte, por cosas que sí decimos que son valiosas, como por ejemplo el matrimonio, nuestras familias, la fe. Vemos más y más a gente rindiéndose por estas cosas en lugar de luchar por ellas. Somos una cultura con muy poca convicción, muy poco valor. El Señor Jesús estableció que sus discípulos nunca utilizan la violencia. El reino de Dios no es de violencia. Él condenó la actitud violenta de Pedro cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Recuerda, en Mateo 26. El reino de Jesús no practica la violencia. Los discípulos nunca son llamados a cometer actos de violencia o lastimar, dañar a otro ser humano. Pero el reino de Jesús sí puede sufrir de violencia. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Los cristianos deben tener esta clase de convicción, que es sumamente contracultural. Decir: estoy dispuesto a perder, a negar mi vida. El cristianismo va en contra de lo que nuestra cultura piensa y siente. Lamentablemente, en muchos lugares del mundo, y creo que no somos la excepción,
nuestro cristianismo o el cristianismo en general se ha convertido en algo suave, en algo fácil, en algo blando. Para muchos cristianos hoy día, tomar tu cruz es algo que suena muy bonito en nuestras canciones y en nuestras oraciones. Pero cuando realmente nos enfrentamos a la incomodidad, al dolor, cuando hay que luchar, cuando hay que perseverar, tenemos la tendencia a rendirnos o a quejarnos. Hemos quitado el enfoque de Dios y de su gloria y hemos puesto el enfoque en nosotros y en nuestra comodidad y en nuestra felicidad. El cristianismo moderno en muchos lugares ha olvidado que seguimos a Jesús porque seguirle es lo correcto. Y en lugar de eso le seguimos porque nos hace sentir bien. Por lo tanto, la historia de estos 3 jóvenes en Babilonia hoy va a ser de gran desafío para nosotros y para nuestro cristianismo y nuestra cultura hoy. Que el valor, que el coraje de estos 3 adolescentes nos confronte, nos desafíe, nos llene, nos motive. Porque en Cristo, escúchame bien, tú y yo tenemos algo, alguien por quien vale la pena incluso morir. La pregunta es, ¿hemos descubierto aquello por lo que vale la pena dar incluso tu vida? La historia de hoy se puede resumir o dividir en 2 secciones. Como Eric ha dicho al leerlo, es un capítulo largo, pero básicamente podemos dividirlo en 2 partes. Versos 1 al 23, la locura de una fe incondicional. Y versos 24 al 30, la sabiduría de una fe incondicional. Así que rápidamente partamos con la primera parte, la locura de una fe incondicional, en los versos 1 al 23. Y antes de ir al pasaje, quiero hacer un pequeño resumen de la historia de Daniel hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es que Nabucodonosor es el rey más grandioso de la tierra. Él ha conquistado el mundo entero y también ha conquistado la pequeña ciudad de Jerusalén. Y de Jerusalén se ha llevado a muchos de sus ciudadanos, a los más brillantes, a los más capaces, y especialmente a 4 jóvenes, 4 adolescentes. Los ha llevado a Babilonia para su servicio. Estos jóvenes son Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Los llevó como parte de su estrategia imperialista. El plan de Nabucodonosor es convertirlos a ellos en babilonios y que ellos contribuyan a la gloria de su imperio. Y la Biblia nos enseña que esta historia es un anticipo de nuestra historia, un reflejo de nuestra historia, porque la Biblia dice que nosotros los cristianos somos también peregrinos y extranjeros en una tierra extraña. Y las fuerzas de este mundo compiten por tratar de convertirnos en una especie de babilonios. Tratan de convertir a su manera de pensar, a la manera de pensar y sentir de este mundo. Y en el capítulo 2 encontramos la historia de cómo este rey tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y finalmente Dios le da la interpretación por medio de Daniel. En su sueño, el rey Nabucodonosor soñó con una estatua gigante y magnífica que tiene diferentes partes de diferentes metales preciosos, y esta estatua representa los grandes reinos y poderes de este mundo, y Nabucodonosor era la cabeza. Las otras partes eran otros reinos del mundo. Pero de la nada, en este sueño, surge una roca que a un principio no es para nada impresionante. Pero esta roca golpea la estatua y la destruye y la deja hecha polvo. Y esta roca representa el reino de Dios. Su reino es realmente poderoso, su reino es eterno. Los reinos humanos son finitos. Y un día el reino de Dios eliminará a todos los reinos humanos. En ese capítulo, el capítulo 2, el rey Nabucodonosor estuvo de acuerdo con la interpretación y alabó al Dios de Israel. Y eso nos llama la atención. Esa verdad es algo que muchos hoy día pueden estar de acuerdo. Decir, sí, Dios es rey, Dios hay que obedecerle. Pero vivirlo en lo práctico es otra cosa.
es mucho más difícil, especialmente cuando Jesús te dice que en su reino habrá sufrimiento. Y en el capítulo 3 de Daniel vemos a estos tres jóvenes, amigos de Daniel. Daniel no aparece en este relato, pero sí estos tres jóvenes, quienes tuvieron que decidir si creer o no creer la verdad del reino de Dios en lo práctico. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 3? Vemos que el rey manda a hacer una estatua de oro enorme. En el verso 1. Es claro que esta estatua de oro tiene relación al sueño del capítulo 2. En el sueño del capítulo 2, Nabucodonosor era solamente la cabeza de oro de la estatua. Las otras partes de la estatua eran otros reinos que vendrían en el futuro. Y la roca es el reino eterno. Pero aquí en el capítulo 3 vemos que ha pasado el tiempo y nuevamente el rey seguramente le ha dado hartas vueltas a la interpretación del sueño de Daniel y no le gustó. No le gustó eso de que su reino era solamente la cabeza, de que un día el gran imperio babilónico iba a desaparecer. No le gustó. Él no quiere ser solamente la cabeza, él quiere ser toda la estatua. Así que él quiere que su reino sea duradero. Él quiere que su reino abarque todas las naciones. Así que hace una nueva estatua. No la estatua de su sueño, hace una estatua donde toda la estatua es de un solo material. Y esta estatua representa su reino, el reino de Nabucodonosor. Y con eso está diciendo: mi reino va a ser eterno, perdurable. Esta estatua es un desafío a Dios y lo que Dios le ha revelado mediante el sueño. Nabucodonosor rechazó en el fondo. Es interesante porque cuando tú lees el capítulo 2 parece estar de acuerdo, ¿no es cierto? Incluso alaba a Dios cuando Daniel le interpreta su sueño. Pero aquí no. Al final vemos que él no se sometió a la revelación de Dios. Él quiere todo para sí. Él quiere que su reino permanezca, no que la roca lo destruya. Así que, ¿qué es lo que hace? Convoca a sus oficiales de su reino en un acto de dedicación de esta estatua. La dedicación de la estatua tiene un propósito muy claro. El rey quiere unificar a todas las naciones que ha conquistado en su imperio. Hay que recordar que él ha conquistado muchas naciones, de muchas lenguas, de diferentes culturas. ¿Cómo unirlas en un solo reino? Bueno, su estrategia es: vamos a darles un Dios común, una fe común, que todos adoren a un mismo Dios. Eso nos va a unir. Así que él convoca a un fuerte piso social para que hagan acto de presencia en la dedicatoria. En el verso 2 está esa lista de todos los grandes oficiales de todas las partes de su reino que él convoca. Y el rey diseña un culto especial de dedicación. Es una religión nacional diseñada para unificar a todos. Un Dios que represente a todos los dioses de todos esos países. La estatua también representa al mismo rey Nabucodonosor. Representa la unidad del imperio. ¿Qué plan más genial tuvo Nabucodonosor? Este es el intento de Babilonia de recuperar aquello que perdieron en Génesis 11, cuando construyeron su famosa torre, la torre de Babilonia o la torre de Babel. En esa ocasión Dios los confundió. En esa ocasión se generaron las naciones, las diferentes lenguas. Nabucodonosor quiere hacer lo contrario. Bajo esta estatua vamos a unir las naciones. Bajo esta estatua vamos a unir las lenguas. Es un desafío al juicio de Dios. Por eso es tan importante que todos se arrodillen ante esta estatua. Porque este acto es el acto genial, masivo de Nabucodonosor para unir a su imperio. Cualquier desafío a esta religión, en el fondo, es un desafío al rey mismo. Ahora imagínate ese día.
el acto de dedicación. Me gusta ese gráfico. Refleja un poco la proporción de cuán grande era la estatua. Imagínate lo impresionante que habrá sido ese acto. Imagina el orgullo nacional. Este es mejor que la Estatua de la Libertad. Es mejor que la estatua que está en Brasil, el Cristo de Brasil. ¿Qué mejor monumento de oro? Y todos unidos en torno a ese monumento. Imagina el sentido de orgullo nacional, de unidad nacional ese día. Los oficiales de todas partes del mundo en sus galas lujosas, el rey en toda su gloria. Es un acto sin igual en todo el reino. Imagina la presión que esto significó para estos tres jóvenes. Esta estatua gloriosa, gigante, de oro, impresionante. Nadie puede decir que no sabía nada al respecto. Todos tienen que estar ahí. Y como si fuera poco, el rey convoca también un megaconcierto con todos los instrumentos y músicos de su vasto imperio. En los versos 4 y 5, él hace que se anuncie: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír las bocinas y flautas, etcétera, etcétera, se arrodillen y adoren la estatua de oro. Al sonido de la música, todas las naciones, todas las lenguas del imperio deben unirse en un acto físico de adoración. Tan sencillo, arrodillarse bajo pena de muerte. Bajo pena de muerte. Y el evento fue un éxito rotundo. Imagina a los oficiales regresando después de este acto de dedicación con un fuerte sentido de pertenencia. Somos ciudadanos del imperio más grande del mundo. Tenemos una sola fe. Ahora sí, me identifico con los otros países, porque ahora compartimos una sola fe. Todos nos hemos arrodillado frente a la estatua de oro, la estatua más grande del mundo. Nadie tiene un Dios igual en el mundo. Tenemos al rey más poderoso y la cultura más diversa y rica del planeta. Somos babilonios. Somos la nación más poderosa del mundo. ¡Qué privilegio servir a tan gran rey! Lo único que nos falta es armar la selección de fútbol más grande del mundo. Mejor que no entre al terreno de fútbol porque no quiero perderlos. Pero imagina el orgullo nacional. A nosotros quizás, a muchos de nosotros nos da esa identidad. Una camiseta roja, ¿no es cierto? La miro la Abby. Estar en torno a un partido de fútbol es interesante, cómo te identifica con otros que disfrutan también el deporte. Algo así, pero mucho más poderoso era esta religión. Todos identificados con la estatua. Entonces imagina al rey de vuelta en su palacio. Por los relatos anteriores sabemos que en el fondo Nabucodonosor es un hombre con muchas inseguridades. No podía dormir, tenía insomnio, pero esa noche, después del culto de dedicación, él espera dormir con tranquilidad. La dedicación fue todo un éxito. Lo que se propuso, lo logró. Ha unificado a su imperio. Les ha dado algo que nadie les había dado antes. Una religión, una nueva fe, un nuevo Dios. Su reino seguramente permanecerá. No como el sueño que había tenido. Ahora puede conciliar el sueño y descansar. Pero antes de que logre dormir, alguien toca su puerta. Y al abrir se encuentra frente a él una delegación de sus astrólogos y sus magos. Y ellos tienen unas noticias para el rey. Que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas y salterios y zampoñas, y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, y que quien no se arrodille y la adore sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad
ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Motivados por la envidia y con mucha sutileza y astucia venenosa, estos hombres presentan esta denuncia al rey. Y Nabucodonosor está furioso. Imagina el golpe que habrá sido para él llevarse este balde de agua fría. Pensar que había logrado unir a todo el reino, pero hay 3 rebeldes sediciosos. Así que está furioso. Dígame entonces, les dice, lo manda a llamar a los jóvenes y les dice, díganme, si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Eso es lo que les dice Nabucodonosor a los 3 jóvenes. ¡Qué orgulloso! ¿No es cierto? El ego de Nabucodonosor parece no tener límite. Dice que ni un Dios puede librarles de su castigo. La opción es clara. ¿Te arrodillas o mueres? ¿Te arrodillas o eres quemado vivo? ¡Qué tentador habrá sido inclinarse ante la estatua, ¿no es cierto? Y nota que el rey no les ordena que renuncien a su fe. Ellos podían seguir adorando a Dios. Podían practicar cualquier religión que quisieran. Podían volver a adorar al Dios de la Biblia libremente. Solo tenían que arrodillarse una vez ante la estatua del rey. Y después podían regresar a su religión. Muchachos, esto no es gran cosa. Es solo un gesto simbólico, un acto civil. Todos saben en el fondo que ustedes adoran al Dios de la Biblia y que el Dios de ustedes es un Dios de amor. Yo he escuchado que Daniel lo predicaba eso, así que seguro que Él les va a perdonar. Es un Dios amoroso, bueno. Él no quiere que ustedes sufran. ¿Qué Dios va a querer que ustedes, sus discípulos, sus seguidores, mueran quemados? Es algo horrible. ¿Por qué morir por algo tan sencillo? Una sola arrodillada delante de todos. Aquí están mis alguaciles, mis sátrapas, mis oficiales. Que ellos vean y listo, no te va a hacer daño, vuelve a tu fe. No es gran cosa. Pero para estos jóvenes sí era gran cosa. Porque ellos conocían esta cosita que decía el libro de su Dios. Su Dios les había dado 10 mandamientos. Y ellos conocían el primero y el segundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Así que para estos jóvenes no era poca cosa. Ellos no podían obedecer a su rey y a su Dios al mismo tiempo. Tenían que elegir entre obedecer a uno u obedecer al otro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Esta es la respuesta que ellos le dieron. Su Majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Ellos son respetuosos, pero firmes. No estallaron en ira, en enojo, no dijeron nada de forma inapropiada, pero fueron firmes y claros. No nos vamos a inclinar ante su estatua. Seguramente todos pensaron, ¡qué locura! Esto es una locura. Estos cabros, estos jóvenes, estos niños escogieron lo invisible en lugar de lo claramente visible. ¡Qué tontera! Escogieron un Dios que no se ve en lugar de un imponente Dios de oro. Escogieron ser leales a un Dios derrotado cuyo templo ha sido destruido en lugar de simplemente arrodillarse frente al rey
que es claramente el que tiene el poder para matarlos. Estos jóvenes son locos. Esto es una locura. Ellos escogieron ser diferentes en lugar de encajar. Y eso es una locura. Por instinto, el ser humano busca preservar su vida, ¿no es cierto? El ser humano por instinto busca pertenecer, adaptarse, protegerse. Ellos están escogiendo algo que es locura, que va en contra de nuestros instintos naturales. Morir de una forma horrenda, sin siquiera haber alcanzado la edad adulta, sin haberse casado, sin haber tenido hijos, sin haber disfrutado de la vida. ¿Por qué? Por no arrodillarse. Escogieron ser diferentes. Escogieron el dolor en lugar de la seguridad y el bienestar. ¡Qué locura! Así que la orden viene y ellos son atados y arrojados al horno, que estaba tan caliente que calcinó y mató incluso a aquellos que los arrojaron. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué dioses se nos presentan a nosotros de esta misma manera, compitiendo por nuestra lealtad? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo? Sergio es un adolescente cristiano, vive solo con su mamá y su mamá hace grandes sacrificios para enviarle a un colegio particular. Como Sergio es bueno en la oratoria, le asignaron una tarea muy especial: hacer una disertación hablando a favor del matrimonio gay, como parte del programa de aceptación e inclusión de su colegio. Pero como Sergio es cristiano, él cree en el matrimonio según el diseño de Dios, entre un hombre y una mujer. Pero al mismo tiempo sabe que si se niega a dar este discurso, que es un honor para él en su colegio, puede ser aplazado en su materia, o incluso podría ser expulsado del colegio, un colegio al cual su mamá está haciendo un gran esfuerzo para enviarle. Luego de pensar y orar y ver todas las posibilidades que son claramente negativas, Sergio va a la oficina del director para decirle que no hará la disertación. ¿Qué hubieras hecho tú en el caso de Sergio? ¿Qué haría yo? Roberto es un contratista. La empresa que él dirige se ganó un contrato millonario. Por medio de ese contrato, él va a ganar muchísimo dinero y le hace falta porque su hijo se enfermó recientemente y este dinero le va a venir muy bien para combatir esa enfermedad. Además, que muchos en su empresa van a tener trabajo seguro y bien pagado. Pero descubre, antes de firmar el contrato, que hacer este trabajo y trabajar con esta empresa, él va a tener que alterar algunos documentos oficiales. Le dicen que eso no es gran cosa, que siempre se ha hecho así la pega, que siempre se hace así y todo el mundo lo sabe. ¿Qué daño hace una mentira blanca, un reporte, si al final ganarás harto dinero y harás mucho bien a tus empleados y mucho bien a tu familia? Roberto sabe lo que Dios dice respecto a la mentira, pero necesita este dinero, su hijo está enfermo y sus empleados necesitan ese trabajo. ¿Qué harías tú en lugar de Roberto? ¿Qué haría yo? Queridos, quizás hoy día no hay alguien amenazándonos con un horno de fuego si no nos arrodillamos con una estatua. Pero la presión de transar, la presión de arrodillarnos ante otros dioses, sigue siendo igual de real y poderosa para ti y para mí. Rechazar a otros dioses hoy día significa rechazar lo que el mundo ama y adora. Y rechazarlo, no comportarte como los demás se comportan, es una gran tentación. Parece una locura. Tener una fe que sea firme en esa tentación es una locura. Esa es la locura de una fe incondicional. Ahora vamos a hablar de la sabiduría de una fe incondicional en los versos 24 al 30. Si miras en tu Biblia, el rey les había dicho que si no adoran la estatua, ¿qué Dios puede librarles de mis manos? Miren la respuesta de los jóvenes. Verso 17. Él les preguntó, ¿qué Dios va a librarlos? ¿Podrá librarlos de mis manos? Ellos respondieron, nuestro Dios. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos,
puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede darnos el poder de su majestad. Puede librarnos del poder de su majestad. ¡Qué declaración más impresionante! Nuestro Dios puede librarnos del fuego. Pero encuentro el siguiente verso aún mucho más poderoso. Ellos dijeron, pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Ellos creían en un Dios soberano, que está en control de todas las cosas y que hace lo que quiere. ¿Saben? Muchas veces me dijeron que cuando uno ora, debe orar con total convicción. Debe orar de una manera de decir que las cosas se cumplirán. Me dijeron muchas veces que uno al orar tiene que decir las cosas como si ya fueran. Y que ni se me ocurra utilizar las palabras si es tu voluntad o si tú lo deseas, porque eso ya es dudar, eso es falta de fe. Eso me dijeron. Pero esa no fue la actitud de estos jóvenes. Ellos tenían plena confianza en el poder de Dios. Lo dicen claramente en el verso 17. Él puede librarnos, tiene el poder para librarnos. Pero luego reconocen que hay cosas que ellos no saben. Dios no les ha dicho que Él les va a librar del fuego. Ellos no sabían si finalmente iban a morir o no morir en ese horno de fuego. No sabían. Pero su confianza no era menor por eso. Ellos dicen, si Dios decide que muramos en ese horno de fuego, si Él no quiere librarnos, igualmente no nos vamos a arrodillar ante tu estatua. Esta fue una declaración mayor de fe. Ellos iban a seguir confiando, aunque Dios no les salve. ¡Qué valor más impresionante! Queridos, hay muchas cosas que nosotros sí sabemos que es la voluntad de Dios. Están aquí, en su palabra, en la Biblia. En esta palabra encontramos promesas de Dios para su pueblo. Entonces, podemos orar conforme a esas promesas y con humildad pedirle al Señor que cumpla lo que prometió. Pero hay otras cosas que no sabemos, sobre todo cuando aterrizamos en el plano de los detalles, de lo personal, de aquello que no conocemos. Yo sé que Dios quiere la vida eterna para mí, pero no sé cómo es que Él me va a guiar hasta esa vida eterna. No sé cómo es que voy a morir, si sufriré, si me enfermaré, si tendré buena salud y me moriré repentinamente, o será un proceso largo, doloroso. No lo sé. En esos casos que yo no sé, debemos orar como estos muchachos. Si es tu voluntad. Señor, los solteros pueden decir, Señor, por favor, dame un esposo, dame una esposa. Pero aún si no lo haces, te serviré. Señor, por favor, llévate esta tentación que tanto me atormenta. Pero si no lo haces, igual te serviré. Dios mío, por favor, provee para nuestras necesidades. Por favor, danos lo que tanto necesitamos como familia, la salida de esta situación difícil. Pero aún si no lo haces, te serviremos. Señor, sáname de esta enfermedad, líbrame del dolor y del sufrimiento y del cansancio, pero si no lo haces, te serviré igual. Esa fue la actitud de Sadrach, Mesach y Abednego y el Señor les honró. Escoger el horno de fuego no es locura, es verdadera sabiduría. Porque ¿qué encontraron ahí adentro? ¿A quién encontraron ahí adentro? En el verso 24, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. ¿Quién era ese 4.º joven?
Yo creo que era el Hijo de Dios antes de encarnarse, Jesús. Encontraron a Dios en el horno, dentro, en el fuego. ¿Te das cuenta? El Señor no les libró de las llamas de fuego, les libró en las llamas de fuego. Hermanos, muchas veces va a venir fuego a nuestras vidas. Muchas veces ese fuego va a ser consecuencia de vivir en un mundo caído. Enfermedad, malos tratos de otros, desilusión, fatiga, presión, pobreza. Otras veces el fuego va a venir como consecuencia de nuestra fidelidad a Cristo. Porque a veces ser fieles a Cristo significa que hay más sufrimiento y más dificultades. Si quieres ser fiel como estos jóvenes, cuando te niegas a mentir, cuando te niegas a transar, cuando te niegas a comportarte como los demás. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios de personas que cuando se convirtieron a Cristo tuvieron muchos más problemas que cuando no eran cristianos? Cualquiera sea la circunstancia, escúchame bien esto. Cuando venga el fuego a tu vida, puedes tener la seguridad de que Jesús está ahí contigo. ¿Escuchaste? ¿Cuántos maravillosos testimonios he escuchado de personas que fueron en los momentos más difíciles cuando sintieron a Dios más cerca que nunca? U otros que en retrospectiva, viendo atrás, dijeron que mientras estaban en el fuego, el Señor siempre les sostuvo. Y otra cosa, ¿te diste cuenta que en el horno de fuego ellos estaban desatados? Fueron arrojados con todas sus ropas y amarrados, y no se quemó nada de sus ropas, ni siquiera sus cabellos. Lo único que se quemó fueron sus ataduras. Y es así muchas veces que Dios actúa en nuestras vidas. Dios usa el fuego para liberarnos de cosas que nos atan. Y Nabucodonosor está loco. No puede creerlo. Nuestro sufrimiento en el fuego también es un testimonio para aquellos que no creen. Nabucodonosor antes se había burlado de ellos, ahora dice que nadie puede hablar mal del Dios de estos jóvenes. Hermanos, qué magnífica historia de fe y de valor. Estos amigos no merecen la medalla de valor bajo fuego, merecen la medalla de valor en el fuego. ¿Qué nos enseña esta historia? Hermanos, la fe nuestra no siempre es recompensada en esta vida. Ser cristiano no siempre va a ser recompensado en esta vida. Pero vale la pena mantener tu fe firme para el Señor, aunque parezca una locura. ¿Sabes cuál fue la fe que brilló mucho más esplendorosa que la fe de estos jóvenes? La fe de otro joven judío, que por fe, por su fidelidad a su padre, fue llevado a la tortura, la humillación y la vergüenza, y finalmente la cruz. Pero la tumba no pudo retener a este joven. Él salió de la tumba, así como había sacado a estos tres amigos del horno de fuego. Él salió de la tumba y, escúchame bien, puede sacarnos a nosotros del fuego. Jesús es aquel por quien vale la pena vivir y morir. Jesús nos da algo mucho más grande, por lo cual vale la pena perseverar y ser fieles. Jesús es la garantía de que Dios estará siempre con nosotros, aún en el horno más caliente. Puedes ser fiel a Dios, cualquiera sea tu circunstancia, porque Jesús está contigo. Así que si estás en Babilonia, si estás en un horno de fuego, mira a Jesús a tu lado. Cuando ingreses en un horno ardiente, recuerda que Él está ahí contigo.
Él nunca te abandonará. Y quiero terminar leyéndote un par de versículos. Isaías 43, en el Antiguo Testamento, 2 y 3. Estas son promesas de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual, dijo el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni el fuego, le añadiría yo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, te agradecemos porque en Cristo tenemos esperanza de que cualquiera sea nuestra situación, tú siempre estarás con nosotros. Y tu presencia nos da consuelo, nos da fuerza, nos da ánimo. Y tu presencia, Señor, te rogamos que nos permita también darnos fidelidad. Que cuando venga la presión y la tentación de ceder, de transar, de desmayar, recordemos la historia de estos jóvenes. Recordemos a Jesús y que seamos fieles como ellos lo fueron, como fue Jesús. Y si es necesario marchar a ese horno de fuego con Jesús de nuestras manos. Es mejor estar en el fuego con Él que fuera sin Jesús. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Amén.